Queridos amigos y hermanos, una vez más les damos la bienvenida a su programa La Voz del Pastor. En esta ocasión quiero que meditemos en un tema titulado Mi relación correcta con Jesucristo como Señor. Mi relación correcta con Jesucristo como Señor. Sabemos que Jesucristo es el Señor. Por lo menos en Lucas capítulo 2, versículo 11, nos dice de la siguiente manera, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Eso en cuanto al nacimiento de Jesucristo, se nos dice que Él es el Señor. Eso, pero también el Señor. Y luego en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice el apóstol Pedro, predicando allá en la fiesta del Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe? Todos nosotros nos relacionamos diariamente con otras personas. Eso es una realidad. Todos nos relacionamos todos los días con otras personas. Pero yo le pregunto, amigo, hermano, ¿alguna vez se ha preguntado si su relación es correcta? Es decir, si la relación que mantenemos con esas personas diariamente es una relación adecuada, correcta, o tal vez es una relación incorrecta. Por ejemplo, todos los días nos relacionamos con nuestro cónyuge, en el caso de los que están casados. ¿Se ha puesto a pensar cómo es nuestra relación con nuestro cónyuge? ¿Es una relación buena, correcta, adecuada? O tal vez no está siendo de una manera correcta, es decir, de una manera incorrecta nos estamos relacionando con nuestro cónyuge. En la palabra de Dios podemos encontrar particularmente en Efesios capítulo 5, cómo es que la palabra de Dios nos enseña, en este capítulo 5 de Efesios, la manera en que nosotros, los cónyuges, debemos relacionarnos. Hay otros pasajes, desde luego, pero este es uno de los más populares, cuando se hace inclusive la analogía del matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia y viceversa. Si pensamos en nuestra relación, la que mantenemos con nuestros hijos, con los hijos estamos teniendo una relación correcta, adecuada. También la palabra de Dios nos instruye y nos muestra cómo es que nosotros podemos relacionarnos correcta y adecuadamente con nuestros hijos. Y si pensamos en la familia, los familiares, la suegra, el suegro, los tíos, los primos, la familia en general, la palabra de Dios también nos da pautas y nos muestra la manera en que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con los familiares. Asimismo, con los amigos, en la palabra de Dios encontramos versículos que nos hablan de la amistad y cómo debemos relacionarnos con los amigos, aún con los hermanos en Cristo, en nuestra iglesia o de otra congregación, pero con nuestro hermano en Cristo. La palabra de Dios nos da pautas y nos muestra la manera en que correctamente debemos relacionarnos con ellos. Es más, aún hasta con las personas extrañas, aún hasta con el prójimo, la Biblia de Dios nos enseña cuál es la manera adecuada, correcta, delante de los ojos de Dios, en la cual cada uno de nosotros debemos estarnos relacionando con todas estas personas. Tal vez usted nunca había reparado en pensar, en reflexionar si la relación que diariamente tengo con las personas que me rodean, comenzando desde la casa, ¿esa es una relación correcta? ¿Es una relación legítima? ¿Es una relación adecuada la que estoy manteniendo día con todas estas personas que me rodean? Yo le invito a que si usted se da cuenta, por alguna razón usted no está manteniendo alguna relación adecuada o correcta diariamente con otras personas,
Yo le invito para que considere la palabra de Dios y que usted pueda buscar la manera en que esas relaciones incorrectas, inadecuadas, impropias que día con día está llevando, pueda ajustarlas y pueda corregirlas a la luz de la Escritura para la honra y la gloria de Dios. Y para que su vida sea una vida mucho mejor aquí en la tierra. Pero pensando en las relaciones que mantenemos todos los días, hay una relación que es la más importante de todas. Es más, creo que de esa relación depende el que podamos estar bien con las otras demás relaciones. Y me refiero a la relación que nosotros debemos mantener día con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Mire, en Juan capítulo 15, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 15, nos enseña que el deseo del Señor Jesús es que nosotros nos relacionemos con Él. Él nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y de hecho este verbo permanecer, este verbo imperativo permanecer, solamente en el capítulo 15, por lo menos en 10 ocasiones lo usó el Señor Jesucristo para enseñarnos, para mostrarnos el deseo que Él tiene de que nosotros permanezcamos con Él, de que nosotros nos relacionemos con Él. Permítame preguntarle, ¿nos estamos relacionando con Jesucristo como el Señor o solamente como el Salvador de nuestra vida? Es decir, pues sí, ya nos relacionamos con Él cuando creímos en el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario y después pues en que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y creí que en Él como el Salvador, que lo que hizo lo hizo para darme el perdón de mis pecados y la vida eterna porque Él es mi Salvador y hasta ahí ha sido toda mi relación con Él. Pero el Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino que también es el Señor. Lo leímos hace un momento en Lucas capítulo 2, versículo 11, nos dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. ¿Podría usted, amigo, hermano, podría usted decir si su relación con el Señor Jesucristo como Señor es correcta o es incorrecta a estas alturas? Mire, permíteme mostrarle algunos conceptos acerca de Jesucristo, algunos conceptos en los cuales la gente allá afuera, allá en el mundo, tiene acerca de Jesucristo. Hay muchos, pero déjeme mencionar tres de los más relevantes y de los más populares, creo yo. ¿Quién es Jesucristo para el mundo? En primer lugar, para el mundo, Jesucristo fue un revolucionario. Fue una persona que vino a revolucionar y a cambiar muchas cosas y para muchos así lo ven, como un revolucionario. Para otros, Jesucristo fue un gran ejemplo. Ciertamente, no pueden negar a su vida y la manera en que vivió. Y para muchos, Jesucristo solamente es o lo tienen catalogado como un gran ejemplo. Y para otros también Jesucristo pues fue un buen maestro, una persona digna de seguir sus pasos por sus enseñanzas, un gran maestro, uno de los grandes maestros. Para muchos esto es el concepto que tienen acerca de Jesucristo. Pero, ¿quién es Jesucristo para el creyente? ¿Quién es Jesucristo para el cristiano? Bueno, nosotros podríamos dar varias respuestas de lo que es Jesucristo para nosotros, pero también tres de las más populares me parece que son las siguientes. Jesucristo, número uno, es el Hijo de Dios, porque Hechos 8:37 nos lo dice así. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y en Mateo capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos encontrar en la palabra de Dios que para el creyente, para el cristiano, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no solo es el Hijo de Dios, sino que además también es el Salvador del mundo. Y esto por los siguientes versículos que leemos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 23, dice: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Se da cuenta? Jesús es el Salvador del mundo. Luego en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10 nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y luego en 1 Juan capítulo 4 versículo 14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Para el creyente, entonces, Jesucristo ciertamente es el Hijo de Dios, ciertamente es el Salvador del mundo, pero una tercera respuesta que podríamos dar los cristianos es que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando leemos: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, leemos: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Como ve entonces, para el creyente, Jesucristo no es un revolucionario, no solo un gran maestro, o no solo un gran ejemplo, sino todavía mucho más para el creyente. Jesucristo, por la palabra de Dios, sabemos que es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del tema mi relación correcta con Jesucristo como Señor. Y lo primero que estamos viendo a manera de introducción es el dejar claro por medio de la palabra de Dios que Jesucristo es el Señor. Algunos contextos en los cuales usamos el título de Señor. Mire, el título de Señor ciertamente está asociado inicialmente a títulos de la nobleza y realeza. Se le da desde la antigüedad a alguien. Este título de Señor se le da desde la antigüedad a alguien que es dueño de algo, que tiene dominio y propiedad en ello. Actualmente, este título de Señor se utiliza también como cortesía, pero asociado a alguien de respeto, mayores de edad, por ejemplo. Al señor de la casa, o a quien es el dueño de la casa, ¿cómo se le llama? Señor. A las personas casadas también se les llama Señor, por ejemplo, el señor y la señora Pizarro. También tenemos otra manera en la cual este título lo hemos usado, pero más cuando está asociado a cierto cargo. Por ejemplo, señor juez, señor ministro, señor diputado, o uno más popular, señor presidente. Esa es la manera en que nosotros hemos escuchado este título y usamos este título de Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja claramente saber que Jesucristo, además de ser el Hijo de Dios y de ser el Salvador del mundo, Jesucristo, amigo hermano, Jesucristo es el Señor. Vamos a ver algunos versículos en la Biblia, partiendo nuevamente de Lucas capítulo 2, versículo 11, donde nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Luego en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Tito capítulo 1, versículo 4 leemos a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Luego en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 leemos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como ven, la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo ciertamente es el Señor. Así que, amigo, hermano, creer en Jesucristo como Salvador es aceptarlo como el Salvador, pero también como el Señor de nuestra vida. Si usted ya ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, permítame decirle que a la luz de la palabra de Dios, usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Y espero que así sea, porque lo es. Él al mismo tiempo es el Salvador y al mismo tiempo es el Señor. Que os ha nacido hoy, dijo el ángel cuando nació Jesús. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, nació un Salvador que es Cristo el Señor. No podemos dividir, no podemos partir esta realidad. Pero muchas veces nosotros vivimos solamente con Jesucristo, relacionándonos con Él como el Salvador, mas no nos hemos enterado o no hemos reparado en meditar que nuestra relación con Jesucristo también debe ser como el Señor de nuestra vida. Mire, permíteme darle algunos datos interesantes acerca de este título de Señor con respecto a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se le reconoce a Jesucristo como Señor más de 650 veces. Ahora, no voy a citar las 650, pero quiero leer dos. En Mateo capítulo 8, versículo 2, leemos, he aquí vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Luego, en Juan capítulo 4, versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Estos son algunos de los más de 650 versículos en la palabra de Dios donde se le reconoce, en el Nuevo Testamento, se le reconoce a Jesucristo como el Señor. Por otro lado, la palabra griega kurios, significa amo y se traduce como Señor y Maestro. La palabra kurios significa amo y se traduce como Señor y Maestro. Es más, la palabra kurios es el equivalente de la palabra hebrea Adonai, donde también significa Señor. Y el Señor Jesucristo usó esta palabra kurios con respecto al Padre Celestial. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 7, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, al kurios tu Dios. Mateo 4:10 vuelve a decir Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al kurios tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero permíteme decirle que el uso más frecuente de kurios, de esta palabra kurios, es como título divino de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Del kurios, enderezad sus sendas. Luego en Mateo capítulo 12, versículo 8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor kurios del día del reposo. Y Mateo capítulo 21, versículo 9, dice que la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Amigo, entonces nos resulta evidente que el objetivo de la palabra curios, que significa, ¿qué dijimos? Significa amo, señor y maestro. El objetivo de esta palabra curios, al usarla respecto a Jesucristo en el Nuevo Testamento más de 650 veces, el objetivo es identificar, asociar a Jesucristo con la deidad. Ese es el objetivo de esta palabra curios, identificar, asociar a Jesucristo con la deidad. En Juan capítulo 20, versículo 28, leemos de la siguiente manera: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se acuerda cuando Tomás no creía? Tomás era un poco agnóstico ante la noticia de que Jesucristo había él resucitado. Y este hombre, uno de sus discípulos, dijo, pues yo hasta no ver, hasta no tocar, hasta no meter mi mano, mi dedo, hasta no, simplemente no lo voy a creer. Y cuando el Señor Jesucristo le aparece, le permite a Tomás que pueda comprobar con sus propias manos, aún con sus ojos, que pueda palpar y que se dé cuenta que realmente era Jesucristo corporalmente y no su espíritu quien había resucitado. Y cuando esto lo hizo Tomás, en Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás le responde y le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. De hecho, fue una exclamación que hace Tomás, Señor mío y Dios mío. Curios mío y Dios mío. Tomás está entonces reconociendo y está identificando a Jesucristo con la deidad y por lo tanto usa esta palabra griega curios, refiriéndose a Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Finalmente, en Juan capítulo 13, versículo 13, leemos que Jesucristo confirmó a sus discípulos ciertamente que Él, además de ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, confirmó que Él es el Señor. Mire cómo dice Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se da cuenta cómo aquí el Señor Jesucristo le dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, pues hagan ustedes lo mismo. En esta porción de la Escritura, Jesucristo confirma a sus discípulos que ciertamente Él es el Señor. No hay más. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De manera entonces, amigo, hermano, que en este tema que vamos a desarrollar, en este tema que nos vamos a dedicar unas 4 o 5 programas, vamos a aprender cuál debe ser nuestra relación correcta con Jesucristo como Señor. Porque si la palabra de Dios nos muestra, como lo acabamos de ver, si la palabra de Dios nos muestra que Jesús es el curios, es decir, que Jesús es el Señor, el Maestro, el Amo, el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces resulta una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser entonces nuestra relación con Jesucristo? Si Él es el Señor, como ya lo dijimos en la palabra de Dios, si Él es el Señor, ¿cómo debe ser nuestra relación diaria con Jesucristo? ¿Cómo?
si Él es el jefe, si Él es el amo, si Él es el Señor, el Maestro, si Él es quien está por encima de todo y de todos? Yo le pregunto, ¿cómo debería ser nuestra relación diaria con Jesucristo? Recuerde, amigo, hermano, que Jesucristo es el Señor. Y bajo esta realidad es que debemos relacionarnos diariamente con Él de una manera correcta, de una manera adecuada. Así que yo quiero invitarle que veamos en la palabra de Dios algunas relaciones de personas que se nos narran en la Escritura, relaciones incorrectas con Jesucristo como Señor. Y esa es la primera cosa que quiero mostrarle después de estar hablando a manera de introducción de que Jesucristo ciertamente es Señor. Bueno, yo quiero que veamos en la palabra de Dios cómo es que algunas personas se relacionaron con Jesús en su momento, pero esa relación que mantuvieron y que tuvieron con Jesucristo llegó a ser una relación incorrecta, una relación inadecuada, una relación en algunos casos ilegítima con Jesucristo como Señor, aunque ellos no lo sabían o ellos pensaron que tenían una relación correcta, pero no fue así. Así que, en primer lugar, yo quiero hablarle de relaciones incorrectas con Jesucristo como Señor. Y le voy a adelantar que son seis casos en la palabra de Dios de los que vamos a hablar. 6 casos de personas que mantuvieron una relación incorrecta con Jesucristo como el Señor. Y el primer caso lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7. Allá en Mateo capítulo 7 vamos a ir para ver el primer caso de estas personas que mantuvieron una relación incorrecta con Jesucristo como Señor. Pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. En el próximo programa vamos a meternos de lleno a ver caso por caso de las relaciones incorrectas con Jesucristo como Señor. Yo espero que hoy usted le quede claro que Jesucristo, además de ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, Jesucristo es el Señor de señores. Él es el Señor y bajo esta realidad debemos relacionarnos correctamente con Él. Que Dios le bendiga.